Bueno, ahora sí, arrancamos, doctor. Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Sebastián González, el presidente del Centro de Estudiantes, y una vez más sean bienvenidos a esta tercera charla de los web webinars. El día de hoy tenemos el honor de tener como disertante al doctor Ábalos, una eminencia de nuestra facultad, un gran docente y un gran profesional, así que espero que sea de provecho para todos. Y explicando un poco la metodología de esta charla, primero vamos a tener un módulo de presentación y luego el módulo de preguntas, así que ¿queda alguna duda? Y sin más preámbulos, doctor, estamos contigo y estamos atentos. Ok, muchas gracias, presidente. Y en nombre de tu persona, hago extensiva el agradecimiento a todos tus compañeros del Centro de Estudiantes y felicitarle a ustedes por la iniciativa de un poco de la preocupación que deberíamos de tener todos para ir capacitando a nuestros compañeros estudiantes y que son los futuros profesionales en el día de mañana. Y bueno, la charla de hoy va a ser una charla general porque creo que tenemos una población estudiantil bastante heterogénea. La idea es no dar una charla muy técnica, de tal manera que sea entendida por todos los estudiantes. Y sobre todo para los compañeros de cursos superiores, yo creo que luego habrá preguntas en la modalidad de pregunta y respuesta, ¿verdad? Entonces espero que sea del agrado de todos y la idea es presentarle a ustedes un poco una serie de eventos en cuanto a la cronología de todo lo que hemos hecho hasta ahora sobre la leishmania, los avances que hemos tenido nosotros como médico veterinario, tanto como docente, como investigador y como profesional en el sector privado. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en este tema. Hay todavía dificultades en varios aspectos, pero que voy a ir mencionando en las charlas. Espero que sea de provecho para todos. No tenemos mucho tiempo, pero la idea es que esta charla sea un despertar un poco en el pensamiento, en la forma de trabajar, en la forma de mirar a nuestro paciente y sobre todo también el rol que tiene el médico veterinario en la medicina, tanto con énfasis en los animales y así también para humanos, porque nuestro deber también es educar y proteger dentro de nuestras áreas de incumbencia en el ejercicio de la profesión. Y quiero compartir con ustedes entonces todas las experiencias acumuladas sobre leishmania en un periodo de 45 minutos aproximadamente. ¿Se ve la presentación, presidente? Sí se ve, doctor. Muy bien. Estimado estudiante, una vez más agradecido al Centro de Estudiantes. Permítame compartir con ustedes un breve momento sobre un tema que a mí como profesional veterinario y como docente me ha apasionado y hemos estudiado bastante con el equipo de colegas con quienes he compartido bastante estos años. Y vamos a tratar de dar una charla amena sobre la leishmaniosis visceral canina. Y de introducción, voy a hacerle un relatorio breve de cómo surgió el tema de la leishmania. Quien le habla es egresado en el año 1995 y siendo muy joven me incorporé a la Facultad de Ciencia Veterinaria, específicamente en el hospital. Y a partir de ahí, como antecedente, tengo un caso clínico que había acudido al consultorio, que era muy llamativo y que voy a presentar en breve el caso, y que me recuerdo una señora con una carpeta en brazo y su mascota también en su brazo, eh, pidiendo solución a su mascota porque hace más de un año que estaba con problemas y veía ese animal y todos los comentarios de las personas y lo único que se me ocurría en aquel entonces es ¿y qué hago yo con este paciente?
porque la señora con toda la carpeta y con todos los estudios, y siempre sarna, hongo, baño medicado, y lo único que me atiné a decirle a usted, y yo le hablo con mucha franqueza, porque todos nos iniciamos desde el piso y tenemos que ir creciendo. Y yo decía, no le puedo decir yo a esta señora de vuelta, tiene sarna y tiene hongo. Lo único que me atiné a decirle a la persona, déjeme investigar este caso. Yo todavía con pelo, ustedes ya me conocen como soy. Y bueno, eran unos casos desafiantes. Y a partir de ahí comenzamos un poco a investigar este tema y tocamos puerta con otras instituciones y llegamos a un diagnóstico a través de una biopsia. Y el diagnóstico era leishmaniosis. Y yo, sorprendido, y dije, ¿y qué es la leishmania? Y ahí comencé a investigar la leishmania porque quizás en la facultad, dentro de la malla curricular, en la cátedra de parasitología, en aquel entonces estudiamos la leishmania, pero pasaba desapercibida porque no había caso, entonces lo consideramos como una patología que, digamos, estaba limitado en cierto departamento de nuestro país. Pero a partir de, en aquel entonces, comenzamos a trabajar y tuve, como siempre agradezco a la institución, que en el año 97, ese mismo año después del diagnóstico, yo salí del país para hacer mi curso de posgrado y cuando volví, lo primero que pregunté fue qué se hizo sobre la leishmania y en aquel entonces no se había hecho casi nada aún y comencé a realizar algunos trabajos. Y le presento, este es el caso. Yo lo tengo entre los mejores registros de mi caso profesional. Este es el canino de lo que le estoy hablando, ¿sí? Y fíjese, este canino llegó así al consultorio del hospital. Entonces, simplemente formulé este interrogante para ustedes. Fíjese en aquel entonces, ¿qué harían ustedes como profesionales si tienen este caso? ¿Verdad? Lógicamente, nuestro conocimiento en la actualidad es diferente porque creo que la mayoría de los colegas del sector privado, así como los estudiantes mismos, ya comienzan a reconocer que posiblemente por las manifestaciones clínicas el paciente tenga leishmania, ¿verdad? Pero en aquel entonces era totalmente desconocido y fíjese que yo me atiné a decirle a esta persona, permítame investigar. Y hicimos una biopsia, hago honor y mención a la doctora Casamaxu, que me ayudó con este trabajo, con este estudio en particular, y fue la persona que me convocó a una reunión y me había comentado que era la leishmania y que a partir de ahí era importante investigar el origen de esta mascota. Ok, y por eso un pequeño homenaje a esta mascota que realmente despertó en mí la curiosidad por esta patología y a partir de ahí comenzamos una serie de trabajo. Entonces, para mi querido estudiante, siempre es importante un poco considerar que esta patología hoy por hoy es sumamente importante en el ejercicio de nuestra profesión, pero en aquel entonces me atrevo a decir que esto ha generado un impacto de tal magnitud que de repente, eh, digamos, diversas instituciones comenzó a trabajar en esto y de cierta manera nos sorprendió a todos porque nosotros mismos, los médicos veterinarios, quizás desconocíamos mucho sobre la patología, entonces a partir de ahí era un poco comenzar a organizarnos, asociarnos y evaluar un poco qué es realmente la leishmaniosis, cómo se presentaba y comenzar un poco a estudiar en diferentes eslabones de esta patología. Y lógicamente en la actualidad la leishmania sigue siendo tan campante, tan importante en la medicina veterinaria, en la salud pública y lógicamente eso implica que nosotros los veterinarios tengamos conocimientos adecuados y también ubicarnos hasta qué punto de responsabilidad tenemos en esto. A partir del 97,
estuve prácticamente fuera del país y cuando retorné comenzamos un poco a mover esto y prácticamente había un 5 años de silencio, que no teníamos reporte de casos y a partir de ahí comenzamos a trabajar de manera interinstitucional y comenzamos a hacer una búsqueda activa y hemos encontrado algunos casos aislados con diagnóstico serológico. Eh, Ahora bien, fíjese que nosotros eh, comenzamos un poco a investigar esto desde el año 2000 y comienza la nueva era de la leishmania. ¿Por qué? Porque aumentaron los números de casos clínicos en caninos y a partir de aquí hubo una gran repercusión en la salud pública, sobre todo en la prensa, y cada vez la cosa era más complicado porque eh, en aquel entonces no manejábamos muchos criterios técnicos y aparecían casos que eran muy llamativos a la vista y era impactante porque los animales prácticamente tenían lesiones cutáneas muy marcadas y mutilantes. Entonces eso ganaba mucha notoriedad y había mucho eco en la prensa y más aún con algunos casos reportados en humanos. Y en aquel entonces se hacía una eutanasia masiva prácticamente de perros con resultado de serología positiva y eso ha generado también un impacto en la sociedad, sobre todo en los propietarios, lógicamente, y todo lo que implicaba perder una mascota, por ejemplo, de la familia. Y en ese momento había como mucho desconocimiento y mucha confusión, había mucha publicidad, lógicamente, y a partir de ahí, entonces el desafío era importante porque teníamos que investigar, por ejemplo, la patogenia, los mecanismos de transmisión, método de diagnóstico y la gran discusión sobre las decisiones médicas a tomar. A partir de ahí, hemos trabajado con varias instituciones y se delinearon trabajo y cada uno dentro de su especialidad y de su área de incumbencia. Y el objetivo, lógicamente, era generar resultados de investigación, consensuar sobre criterios a adoptar, que en aquel entonces y hasta ahora sigue siendo problema en algunos aspectos, y enfatizar mucho la medida preventiva a través de la educación, sobre todo a los propietarios, y investigar a fondo el ciclo de transmisión. Sobre todo aquí entraron entomólogos a realizar varios trabajos referidos al vector transmisor y, lógicamente, delinear responsabilidades institucionales. Esto más o menos fue lo que se hizo en aquella época y a partir de ahí, bueno, hubo, digamos, ya mayor conciencia de esta patología, más conocimiento generado ya a nivel local. Y señores, yo como profesor y como docente, y voy a hablar también como colega del sector privado, entonces sobre todo para los jóvenes estudiantes y futuros profesionales, ustedes tienen que saber las claves de esta patología. Y señores, yo inicio diciendo que es una enfermedad parasitaria y como la gran mayoría de los compañeros que están aquí son estudiantes, permítame mezclar esta charla magistral con una clase magistral también, para decirle a usted lo importante que es cada asignatura en su formación. Fíjese aquí, simplemente cuando hay una enfermedad parasitaria, hay una asignatura que nos enseña y luego hablamos de que es una enfermedad zoonótica, salud pública, sumamente importante y eso no hay que olvidarse. Y fíjense que el mecanismo de transmisión clásica, tradicional, es la vectorial. En principio, yo me hacía la pregunta en aquel entonces, ¿será que los vectores son los únicos responsables o porque hay tantos casos en canino? Entonces hasta tenía mucha duda si solamente la implicancia de la transmisión era vectorial. Luego vamos a ir viendo los avances que hemos hecho aquí en el país. Y el agente causal es un protozoario del género Leishmania.
simplemente como comentario, es importante saber las características de estos agentes, su mecanismo patogénico, su poder patógeno, qué hace dentro del organismo animal, por qué se convierte en una patología crónica, por qué los animales presentan alteraciones multiorgánicas. Entonces, a partir de hoy, ojalá sea un despertar en ustedes y comiencen un poco a investigar, porque es muy difícil en una charla entrar en mucho detalle, pero la idea es ir llamándole la atención a ustedes para generar en ustedes curiosidades y puedan investigar. Y siempre aquí consideramos que uno de los vectores transmisores principales a nivel de América es la famosa Luxomia longipalpis, ¿verdad? Que tiene un ciclo muy particular porque tiene un ciclo selvático y tiene también un ciclo urbano e incluso es peridomiciliario y intradomiciliario. Hay muchísimos estudios que lo demuestran y le encanta la materia orgánica, sobre todo en proceso de descomposición. Ahora bien, nosotros qué realmente necesitamos como médico veterinario, ¿sí? Más allá, digamos, respecto de manejar algunas asignaturas, pero hablo como médico veterinario, lo importante que es saber el ciclo biológico, porque en mi accionar diario, yo tengo que brindar informaciones al propietario y esas informaciones debe tener un fundamento técnico. Para eso nosotros estudiamos, ¿sí? Y tenemos que manejar. Entonces tenemos unos conocimientos adquiridos que tenemos que perfeccionarlo y tenemos que convertirlo a un conocimiento práctico de tal manera que yo pueda educar a la gente. Entonces aquí simplemente le hago este interrogatorio que necesito saber de este ciclo biológico y aquí le demuestro, tengo que saber al agente causal. Aquí ustedes ven, este es un macrófago, este es un aspirado de médula ósea. Fíjese, incluso podemos contabilizar rápidamente qué cantidad de amastigote de leishmania hay en este macrófago. Si observamos aquí, también tengo esta estructura. Entonces, estos son amastigotes de leishmania que está dentro de los macrófagos. Entonces ya comienzo a deducir, este parásito es un parásito intracelular, por lo que veo, y es así. Y recuerden aquí, fíjese, eso es la importancia que yo le decía a ustedes de las asignaturas cuando estudiamos histología, estudiamos a los macrófagos. Quizá en el primer año no dimensionamos la importancia de los macrófagos, pero los macrófagos recuerden que tienen gran capacidad fagocítica, tienen un arsenal de enzimas lisosomales para digerirlo, pero con este parásito no puede. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El parásito se multiplica dentro de estas células y luego aumenta el número, este macrófago se lisa, se rompe y se liberan los parásitos. Y cuando se liberan los parásitos, ¿qué va a pasar? A otro macrófago que está aquí, ahí dicen, bueno, ustedes qué hacen afuera, lo vuelve a incorporar. Entonces, de esa manera, sigue el ciclo de manera intracelular y ¿qué va a pasar? Va a ir aumentando la cantidad de carga de parásito que alberga ese organismo animal. Y es sumamente importante considerar al huésped. El vector, el principal vector transmisor es lógicamente la Luxomia longipalpi. Aquí se le designa como mosca de la arena. Y el otro que a nosotros nos interesa, en donde tenemos una gran incumbencia, es los hospedadores, siendo el canino el hospedador principal. Ahora, el canino tiene una particularidad que es susceptible a desarrollar la enfermedad. Fíjese que el gato también puede ser un hospedador, pero es muy raro que el gato desarrolle la enfermedad y presente manifestaciones cutáneas. Pero sí, ya hay reporte de caso. El equino también puede ser un portador. Los bovinos también pueden ser portadores, pero no desarrollan la enfermedad. Pero el canino sí. El canino tiene una alta susceptibilidad y esta imagen es interesante porque al final de la charla ustedes se van a dar cuenta de la importancia que tiene estos cachorros en esta imagen, porque ya le hago como signo de interrogación aquí. ¿Será que esta mamá, si es portadora de la enfermedad, puede eventualmente infectar a los cachorros durante la gestación? Y ustedes mismos se van a responder al final de la presentación.
Muy bien, señores, futuros profesionales. Sumamente importante hoy por hoy conocer cuáles son las principales manifestaciones clínicas en los caninos. Sin embargo, me encantaría, antes de entrar un poco a detallar esto, quiero mencionarles solo en honor al tiempo que es importante un poco hacer este comentario. Este vector, cuando se alimenta del canino, durante la succión de la sangre, a partir de allí puede acceder lógicamente a los amastigotes de leishmania. Permítame decirle que cuando me iniciaba en esto de investigar, yo me hacía la pregunta: ¿y cómo estos mosquitos tienen esa capacidad? ¿Y cómo puede acceder realmente a, a- a los amastigotes de leishmania? Y tenía dudas realmente. Y pensaba en la histología, pensaba en la estructura histológica de la piel, y la dermis, lógicamente, con los vasos sanguíneos, pero no llegaba a dimensionar realmente con qué facilidad podía acceder a los parásitos. Luego, al final de la jornada, prácticamente voy a mostrar algunos trabajos que hemos hecho, y a través de esos trabajos que hemos vivenciado en la facultad, ahora digo, sin dudar alguna, ahí está la explicación del por qué estos mosquitos fácilmente acceden a los parásitos, y una vez que ingiere los parásitos, estos amastigotes de leishmania se desarrolla en el intestino, y en el intestino de estos vectores sufre un cambio, hay una metamorfosis y se convierte en una estructura flagelada, que son los famosos promastigotes, que son móviles, y una vez que se desarrollan los promastigotes, vuelven a ascender por el tubo digestivo y se ubica en la boca de estos mosquitos, en los famosos probóscides, y a partir de ahí, cuando se vuelve a alimentar, lo vuelve a inocular lógicamente, a otro huésped susceptible, ¿verdad? Y si es canino, lógicamente puede desarrollar la enfermedad, ¿ok? Una vez que deposita los promastigotes, que son flagelados en el tejido conjuntivo, mm, piel, epidermis, y por debajo de la epidermis hay dermis, y ahí están los vasos sanguíneos, como son hematófagos, lógicamente, al alimentarse, al succionar la sangre en ese interín, entonces deposita los promastigotes. Esos promastigotes, que ahora mismo están en el tejido conectivo, están ahí las células centinela, una de ellas que son los macrófagos. ¿Y qué va a hacer los macrófagos? Como son cuerpos extraños, los macrófagos lo reconocen como tal, y entonces lo fagocitan, ¿sí? Lo fagocitan. ¿Y qué ocurre ahí? Sorpresa, eso promastigote otra vez experimenta una transformación y se convierte en una estructura redondeada que se denomina amastigote, y el amastigote es la forma parasitaria que le permite resistir al ataque lisosomal de los macrófagos. De esa manera, prácticamente, los amastigotes resisten el ataque lisosomal de los macrófagos, y comienzan a multiplicarse por fisión binaria hasta que llega a alisar a estos macrófagos, ¿ok? Y de esa manera, a partir de allí, fíjese, de este sitio, recuerden ustedes cuando en histología o en inmunología, por ejemplo, por eso yo decía, a veces cada asignatura nos enseña y cosas muy diferentes y muy importantes, pero como que nuestras construcciones siempre van como tipo ladrillo por ladrillo. Entonces, es un momento que tenemos que ensalzar nuestro conocimiento. Y cuando estudiamos histología y hablamos de células presentadoras de antígeno, ¿y qué es eso? Fíjese aquí, a partir de la dermis, entonces los macrófagos, como lo fagocitan, lo intenta eliminarlo y no lo consigue. ¿Qué va a hacer los macrófagos? Toma la vía linfática. Y por la vía linfática va a los ganglios. Y en los ganglios ocurre lo que se llama presentación de antígeno. Entonces los macrófagos actúan como células presentadoras de antígeno. Y de ahí, y ese es el hecho porque, por lo general, en paciente canino con leishmania,
ustedes van a encontrar los ganglios linfáticos aumentados de tamaño. ¿Y por qué aumentan los ganglios linfáticos? Respuesta simple, porque ahí está el antígeno, como ya hay una presentación, entonces ustedes tienen ahí células linfoides, y recuerden que la célula linfoide tiene una gran capacidad de división mitótica, y muchos de esos linfocitos se va a convertir en plasmocitos. Una particularidad que tiene es que en esta patología aumentan los plasmocitos. Pienso en fisiología, pienso en inmunología, ¿y qué hacen los plasmocitos? Sintetizan anticuerpos, ¿ok? Y esa es la razón también. Fíjese, ahora yo tengo presentación de antígeno, tengo una linfadenomegalia, ¿sí? Ahora tengo gran cantidad de plasmocitos, yo sé que sintetizan anticuerpos. ¿Y qué va a pasar? Voy a tener gran cantidad de anticuerpos circulantes. ¿Y qué son los anticuerpos? Son proteínas. Entonces, cuando uno hace un hemograma, ese paciente va a tener proteínas altas. Y cuidado con las proteínas altas, y hay que pensar en el riñón. ¿Qué puede pasar en el riñón? ¿Ok? Porque a partir de los ganglios o desde el sitio mismo de la inoculación, puede tomar vía sanguínea también y, lógicamente, diseminarse en todo el cuerpo. Muy bien. En cuanto a las formas clínicas de presentación, simplemente voy a ir mostrando imágenes para que esto sea un poco más llamativo a ustedes, pero hay que dimensionar lo que estamos diciendo. Y fíjese que lo clasificamos en forma visceral, la forma cutánea y la forma mucocutánea. Aquí, a nivel de asunción y todo lo que es central, asumimos que la lismania circulante es la forma visceral con manifestación cutánea. En determinado departamento del país, ¿sí? Están la forma cutánea clásica, ¿sí? Con poca capacidad de invasión sistémica. Y tenemos también la forma mucocutánea, que por lo general es una manifestación ya sea de la forma visceral o eventualmente de la forma cutánea con transición a mucocutánea. Eso es lo que ustedes van a ver en la vida profesional, ¿sí? Y y esas mascotas que van a su consultorio, a ver cómo se presentan estos casos. Y por lo general, señores, tengan cuidado porque digamos que muchos pacientes, así como hoy el famoso COVID, siempre nos habla de que hay personas asintomáticas. Señores, la lismania le puede dar mucha sorpresa en la vida profesional, ¿sí? Y vamos a tener canino que viene solamente para un control. Y si usted como profesional ya considerando que es una enfermedad endémica y usted por protocolo de trabajo en su consultorio asume que de repente yo quiero saber si mi paciente es portador o no de la leishmania, entonces sugiero al propietario hacer un chequeo para, para saber si este animal está libre o no de leishmania. Entonces puedo hacer análisis 2 veces al año, 1 vez al año y lógicamente con criterio profesional. Pero siempre es importante eso, y es el mensaje que le doy, que ustedes dentro de ese marco de trabajo que tengan en su consultorio, tengan en cuenta la importancia que tiene de hacer chequeo al paciente sin que tenga síntomas, porque ese animal puede ser portador de la leishmania, y si es portador y es asintomático, eso significa que quizás la carga parasitaria no es tanto, o su sistema inmune está en estado de equilibrio, evita que estos parásitos se multipliquen demasiado y por ende todavía no hay un daño orgánico, fíjese, un daño orgánico que implique alguna alteración funcional que lógicamente se va a traducir en las manifestaciones clínicas. Y aquí quizás vienen los casos más comunes cuando tenemos pacientes que son oligosintomáticos, que significa tiene algunos síntomas, sí, pero quizás no sean muy llamativos a la vista, pero digamos unos comentarios muy comunes que vienen al consultorio es que los propietarios dicen no quiere comer o tiene pérdida de peso, está perdiendo peso, o come bien el paciente, pero pierde peso, pero en general está bien, te dice el propietario. Pero fíjese, es una llamada de atención cuando te dice, no come bien o está perdiendo peso. Entonces, a partir de ahí, vos, médico veterinario que estás haciendo clínica, tendrías que comenzar a investigar cuál es el problema. Y lógicamente,
Por eso es importante hacer un chequeo clínico general y, lógicamente, descartar las principales enfermedades, ¿sí? De la región, sobre todo acá hablamos a nivel país, a nivel Asunción y central, y ahí está el desafío para el clínico veterinario de comenzar a investigar qué está pasando con su paciente. No todo, lógicamente, los animales que vienen con esa manifestación tenga que ser leishmania, pero estoy obligado a saber si es o no portador y eso con los análisis lo puedo hacer. Y lógicamente cuando aparecen todas las manifestaciones clásicas de la leishmania, hoy por hoy es muy fácil para la mayoría de los colegas las sospechas clínicas y lógicamente a partir de ahí toman decisiones médicas más oportunas. Miren un poco estos casos, ¿sí? Si ustedes le llegan este canino a su consultorio, yo sé que la mayoría de los colegas profesionales ya con experiencia dirá, bueno, mi primer diagnóstico que puede ser leishmania. O si aún no tengo mucha experiencia en el área, puedo pensar que de repente esta dermatitis que tiene aquí, costrosa que tiene este animal, más zonas erosivas, ulceradas, puedo pensar que este animal tiene una micosis y o una sarna, la famosa sarna demodéctica. Ahora es muy particular la lesión, esta dermatitis costrosa que tiene, es muy particular y es muy difusa. Y un detalle, aquí la anamnesis, la semiología, wow, la semiología, señor, es tremendamente importante. Y la semiología lo tiene que llevar a la práctica porque es muy probable que esta mascota, si usted hace una buena anamnesis y usted pregunte, ¿y este animal se rasca? Le dice a los propietarios, y la respuesta puede ser contundente, no, no, pero en estos tiempos se manotea porque quizás aquí hay una herida y hay una infección oportunista, ¿no? Entonces uno tiene que, lógicamente, si fíjese, yo puedo hacer un análisis de costo a este paciente y me sale ácaro o me sale hongo y ya me quedo contento y comienzo a tratar a este paciente y no tengo respuesta. Ahí está el problema, no tengo respuesta, entonces tengo que investigar una patología de base. Y bueno, es mi mascota preferida por todo lo que ya argumenté al inicio. Fíjese, esto es clásico de una manifestación cutánea generalizada, pero es la forma visceral con manifestación cutánea. Y es clásico esta dermatitis furfurácea que tiene generalizada. Esto se descama, es costroso. Y ustedes tienen aquí algunas pequeñas heridas en la oreja. Otra forma de presentación, si no es tan severa como esta, clásico también una anteojera alrededor del ojo, ¿sí? Que va empeorando, pero esto va acompañado con pérdida de peso, que no está queriendo comer, ¿sí? Y también fíjese aquí en la zona a nivel de los labios, por debajo de la nariz, la dermatitis que tiene no es tan severa como esta imagen. Y en este paciente, ¿verdad? Fíjese aquí, se puede ver en la punta de la oreja una úlcera cutánea. Esa úlcera cutánea hay que tener cuidado, sobre todo dependiendo de la estación del año, porque hay mucha mosca en el verano y eso puede producir un fenómeno de sensibilización, un cuadro de reacción de tipo alergénica y como siempre está expuesto a la picadura de la mosca, finalmente usted puede tener este tipo de herida. Ahora, si ustedes se preguntan, pero ¿por qué la leishmania se caracteriza? Porque produce una lesión ulcerativa mutilante. Y la respuesta es que, por eso yo le decía a ustedes que es importante investigar los mecanismos patogénicos, porque una de ellas es que genera una vasculitis, una reacción inflamatoria importante en la propia pared y alrededor de los vasos sanguíneos. Y esa vasculitis puede llegar a producir, por ejemplo, una reducción de la luz, una oclusión de la luz, o sea, una estenosis y una oclusión de los capilares. Y lógicamente, cuando se produce una inflamación, patología, ahí acuden neutrófilos, acuden macrófagos y lógicamente siempre se libera citoquina y eso genera una reacción inflamatoria más importante y luego están los factores necrotizantes, o sea, son detalles muy técnicos, pero que finalmente
esa alteración vascular termina generándose una necrosis, que es la muerte de tejido en este sitio, y se ulcera. Por lo general no es supurativa, esa es una particularidad que tienen, ¿verdad?, las lesiones por la leishmania. No se asombren si ustedes reciben en su consultorio alguna mascota, y yo lo he visto en gato también, esta característica, y viene a la consulta porque tiene una lesión cutánea, ¿ok? Y por lo general, lo primero que se piensa es que pueda ser un proceso tumoral. Y ojo, que puede venir a la consulta un cachorro muy joven, de menos de 1 año, con esta manifestación cutánea. El simple hecho que yo analice la edad, entonces pensar en un proceso oncológico es poco probable. Fíjese, esos son los secretos de la clínica y un análisis rápido que uno hace. Entonces yo debería de buscar otra cosa realmente, pero ¿qué pasaría si es un animal geriátrico o de 5 años para adelante, en donde ya el riesgo de la aparición de formaciones tumorales es un poco más alta? Sin embargo, aquí me llama la atención el tipo de la herida que tiene, una herida bastante seca, con borde sobrelevado y no doloroso, no le duele. Y tiene un aspecto crateriforme en el centro. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Aquí hubo una necrosis, hubo una disolución. Entonces, y esto es de crecimiento lento. Y esto es lo que se describe como botón de oriente, como una manifestación cutánea de la leishmania. Puede llegar otro paciente a su consulta con este tipo de lesión en el miembro, y uno, lógicamente, dependiendo de la edad, puede pensar en un proceso neoplásico como un diagnóstico diferencial, pero cuidado, que puede ser simplemente una úlcera de botón de oriente. Pero sin embargo, si yo analizo, veo que aquí no hay mucha inflamación, pero aquí veo una inflamación bastante importante. ¿Y a qué obedece eso? Y la respuesta es simple. En esta zona, por lo general, eh, eh, la herida en sí está más expuesta a contaminación. Entonces, puede ser que en este caso yo tenga una infección oportunista. Miren estos casos. Ustedes pueden tener aquí a nivel de los labios sitio muy común en donde se presentan estas lesiones, y como lógico puedo pensar, si fuese adulto, que puede hacer algún proceso neoplásico. Y miren esto, del aparato genital masculino a nivel del prepucio tengo esta herida que puede ser que sea insignificante aparentemente, o que el propietario me diga de repente: mire doctor, se lame mucho la parte íntima, o directamente te dice, se lame mucho los órganos genitales, y a veces nosotros como médicos no hacemos la semiología. Entonces, si yo tengo ese antecedente, debería de echar una mirada qué está pasando en el aparato genital, qué hay en el prepucio. Y miren, aquí hay una pequeña herida que llamativamente es un poco irregular, pero fíjese que es bastante seca, no dolorosa en absoluto. Y uno podría pensar en una herida provocada, mordedura o infecciosa, etcétera, pero sorpresa, la leishmania produce este tipo de lesión de manera clásica. Entonces, estas son las formas mucocutánea de presentación. Y bueno, imágenes, traté un poco de llamarle la atención a ustedes. En el ejercicio de la profesión, ustedes van a tener muchos pacientes. Y usted, como médico veterinario, tiene el rol de cuidar la salud de su paciente, e indirectamente en la integridad familiar y sobre todo en la parte emocional. Hoy por hoy, la mascota tiene un significado sumamente importante para la familia, y sobre todo cuando hay criatura de por medio. Miren, aquí la idea es la siguiente. Ustedes, y el mensaje es esto: ustedes como futuros profesionales, señores, tengan un plan de acción con respecto a cómo controlar este tema de la leishmania en sus futuros pacientes, porque estos pacientes pueden verse muy bien clínicamente, no tienen ninguna manifestación, y sin embargo pueden ser portadores.
y es la forma asintomática. Y señores, hay muchos animales portadores asintomáticos. ¿Ok? Entonces, mm, en base a la experiencia que tengo, seleccioné esta foto porque a mí me llama poderosamente la atención la casuística en los bulldog inglés. Animales que son sumamente cuidados. Ustedes van a escuchar miles de historias, que animales que no salen, que están en los departamentos, que están en la casa, que está bajo aire acondicionado, que solamente sale para caminar un poquito, que va a la consulta médica y cómo puede tener leishmania. Es la pregunta del millón. Generalmente los propietarios de repente te va a hacer esa conjetura y tenemos que saber el ciclo biológico y sobre todo también aquí se habla de la predisposición racial, de la susceptibilidad, que es un mundo sumamente discutido, ¿no? Pero fíjese, yo en base a la experiencia que tengo, esta raza particularmente, el Beagle, es un animal sumamente sensible a la leishmania. Tenemos muchísimos casos y fíjese, casuística importante en los golden, en los labradores y hoy por hoy en el mercado abunda los bulldog francés y tenemos varias casuísticas. Hoy por hoy el Rottweiler ya no hay tanto en el mercado, pero fíjese, son animales que también tienen aparentemente una alta susceptibilidad. Nuestro amigo el pastor alemán y lógicamente los mestizos, estos mestizos que son aparentemente mega resistentes, porque los propietarios, ahí vienen varios comentarios que siempre te dicen, no, prefiero mal mestizo porque tiene mucho más defensa, pero sin embargo también los mestizos hay una alta casuística. Eh, el mensaje final es que todas las razas pueden tener leishmania, señores. Sí hay de repente alguna susceptibilidad mayor en algunas razas y que nosotros los veterinarios tenemos que conocer eso. Ok, muy bien. Ahora bien, yo me planteo, ¿esta es una enfermedad multisistémica o con compromiso multiorgánico? O cuando digo una enfermedad multisistémica, ¿implica un compromiso multiorgánico? La respuesta es sí. Esta es una enfermedad multisistémica. ¿Eso qué significa? Que cuando es inoculado el parásito en el huésped susceptible, a partir de ahí, cuando comienza a pasar el tiempo, a aumentar la carga y a diseminarse, comienza a diseminarse por todos los órganos, en especial en algunos órganos vitales, como médula ósea, como riñón y médula ósea, ¿sí? Pero tengo otros comentarios sumamente importantes que lo voy a mantener en reserva en la medida que vayamos avanzando. Miren de este detalle. Vista de que este parásito tiene una gran capacidad de diseminación dentro del organismo animal, entonces nosotros podemos tener manifestaciones clínicas muy variadas, entre ellas las clásicas, las manifestaciones dermatológicas. La famosa dermatitis pruriginosa por lo general, pero que puede ser pruriginosa si de repente hay algunas infecciones secundarias, porque hay como que entonces debo tener un poder de análisis mayor y una observación y un análisis más detenida de mi paciente. Puedo tener manifestaciones oculares, que tengo algunas imágenes para mostrarle a ustedes. Y señores, lo clásico, linfadenomegalia. Una de las características más comunes en pacientes con leishmania es el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos. Señores, cuando ustedes sean profesionales, sobre todo para los compañeros que están a punto de recibirse, cuando ustedes hagan una exploración semiológica, tengan idea del tamaño del ganglio normal y estén obligados a por lo menos evaluar rápidamente los ganglios linfáticos. Porque si te encuentra un animal sano, aparentemente sano, ¿sí? Y los ganglios linfáticos que están aumentados de tamaño, una linfoadenomegalia generalizada, los ganglios preescapulares, los submandibulares, los ganglios popliteal, que son, digamos, lo más comunes a la hora de palpar. Y si ustedes encuentran que eso están aumentado de tamaño y tengo un animal que se ve bastante bien,
Entonces, cuidado con eso, porque ese aumento del tamaño del ganglio te está indicando algo, no precisamente la leishmania, pero que hay una respuesta antigénica, ¿sí? Por lo que ya hemos fundamentado. Ahora bien, cuando hay una diseminación interna, ¿sí? Y que comprometa órganos vitales, y sobre todo una de ellas es el riñón, entonces podemos tener alteraciones estructurales y funcionales que se puede traducir en una insuficiencia renal aguda y una insuficiencia renal crónica. Cuidado cuando viene un paciente asintomático con buena condición corporal, y comience ese animal a vomitar y el vómito sea un vómito intenso y que el propietario te diga que el vómito es un color amarillento, intenso. Y cuidado, sobre todo cuando de repente otra manifestación te diga, comenzó con vómito y ahora tiene una diarrea, y la diarrea antes era una diarrea líquida, pero sin alteración en el color, y ahora tengo una diarrea oscura, doctor, y maloliente. Híjole, vómito, diarrea oscura, hemorrágica, y el olor en sí del animal expide un olor fuerte que quizá los dueños no puedan definirlo, pero vos como médico de repente ya percibí que puede ser una uremia. Por lo tanto, estoy ante un paciente grave con una insuficiencia renal aguda que tengo que actuar rápido o tengo que hacer una buena evaluación para establecer un pronóstico. Y lo más clásico de la leishmania es aquel paciente que pierde peso, que no vomita, que no tiene diarrea, o que los vómitos son intermitentes y que las diarreas son intermitentes. Y eso a veces, híjole, ¿qué pasó en este animal? ¿Por qué esa pérdida de peso? ¿Por qué esas manifestaciones clínicas intermitentes? Y señores, ahí tengan cuidado, que puede ser una insuficiencia renal crónica. Una insuficiencia renal crónica, entonces hay daños y el riñón, lógicamente, pierde alteración estructural y, entonces, y puede tener una pérdida de alteración funcional. Pero, sin embargo, eh, el organismo como que se compensa de ese cuadro hasta que llega a una etapa dado que ya esa insuficiencia renal crónica es de tal magnitud que va a conducir de vuelta a un cuadro urémico agudo. Entonces, eso es lo lindo de la clínica porque te obliga a pensar, te obliga a valorar y a pensar objetivamente sobre tu paciente y sobre los resultados. Hemos mencionado ya algunas manifestaciones clínicas relacionadas al aparato digestivo, principalmente vómito, diarrea, y eventualmente puede haber síndrome de mala absorción, cuando de repente, si ustedes recuerdan, histología, vellosidades intestinales, y si ocurre una inflamación muy crónica, sobre todo en la lámina propia, que te produzca una fibrosis y una atrofia de las vellosidades intestinales, ustedes van a tener también un paciente con problema en la absorción. Y también hoy por hoy ya hemos identificado trastorno circulatorio asociado a la leishmania que puede generarte una insuficiencia cardíaca aguda, pero por lo general esto se asocia también a complicaciones renales, y por lo general si no tengo una complicación renal, por lo general hay una asociación o puede haber una asociación entre una insuficiencia cardíaca crónica con una insuficiencia renal crónica. Fisiología, famoso sistema renina, angiotensina, los cuadros de hipertensión, cómo complica el corazón, cómo el corazón se adapta a un fenómeno de hipertensión, contrayéndose más, con más fuerza, y termina con una hipertrofia cardíaca concéntrica. Y manifestaciones respiratorias, por lo general, relacionadas a la leishmania, se asocia más bien a complicaciones secundarias, ya sea por un complejo de insuficiencia renal aguda cardíaca, o sea, crónica y crónica renal cardíaca, o por infecciones oportunistas. Para mí, fundamentalmente, esa es la explicación de cómo puedo tener algunas complicaciones respiratorias. Y señores, clásico de la leishmania, una de las manifestaciones importantes es la famosa
hepatoesplenomegalia, semiología, señores, semiología. Muchos pacientes te permiten palpar abdomen, palpen abdomen, hagan semiología. Tenemos la mano y es fácil de identificar un paciente con hepatoesplenomegalia en el consultorio sobre la mesa, ¿ok? Y lógicamente hoy por hoy esto se facilita cuando tenés ecografía a mano o que lo pueda hacer, pero vos, médico veterinario futuro clínico, vos podés identificar una hepatoesplenomegalia haciendo una palpación manual. Y podemos tener coagulopatía, ya sea una coagulación intravascular diseminada, pero lo más común son las hemorragias. ¿eh? Una de las manifestaciones comunes es que el perro sangra por la nariz o tiene diarrea con sangre, pero el sangrado de la nariz suele ser mucho más importante y más común en leishmania. Y si uno comienza a pensar, pero ¿cómo la leishmania produce eso? Entonces ahí es muy complejo porque ese animal ya puede tener, por ejemplo, daño hepático, ese animal puede tener ya daño medular, puede tener daño renal y que se traduzca, por ejemplo, en fragilidad de los vasos sanguíneos, en pérdida de los factores de la coagulación, ¿sí? Una plaquetopenia o una trombocitopenia, ¿sí? Porque en la medida que haya microlesiones que vos no veas en ese paciente, entonces el organismo utiliza la plaqueta y esa plaqueta luego baja a un tal nivel que de repente termina en un sangrado profuso. Pero a ese que puede ocurrir, usted hace los análisis en ese paciente que está con rinorragia, que está teniendo hemorragia, y tu plaqueta está bien. Entonces, ¿cómo explicar ese fenómeno? Sencillo, el problema está en los factores de la coagulación, señores. Podemos tener también manifestaciones nerviosas, sobre todo cuando eh, están asociados a cambios circulatorios con síndromes urémicos asociados. Y pérdida de peso, esto por lo general es bastante común en cuadros crónicos con pérdida de peso asociado a IRC, por lo general a una insuficiencia renal crónica, eventualmente asociado a un trastorno digestivo con un problema en la absorción. Para mí, particularmente, la más común es esta, ¿sí? Podemos tener pacientes con trastornos locomotor, le voy a mostrar algunas imágenes enseguida, y lógicamente me gustaría esto presentarle a usted más tarde cuáles son las alteraciones que podemos presentar o el paciente puede presentar a nivel del aparato genital. Miren estos casos. Ustedes pueden recibir un paciente con renguera en su consultorio, un trastorno osteolocomotor, y fíjese que aquí si yo comparo, esto no es normal. Encuentro que están hinchaditas las articulaciones y si yo hago semiología y el animal está rengueando, semiología, el animal está rengueando, señores, tengo que explorar este sistema, tengo que palpar la zona que me llama la atención. Si esto está caliente, inflamación aguda, señores. Una artritis. ¿La leishmania puede producir artritis? Sí, puede producir artritis. ¿Ok? Y es recidivante incluso. Mejora el animal, luego desaparece y vuelve a aparecer. Miren esta lesión. Si yo veo esta lesión, híjole, pensaría que es un tumor. Sí, un diagnóstico diferencial importante, pero observen la lesión. Ulcerativa, crateriforme, ¿ok? Borde sobrelevada, seca. Ya me permite de repente hacer una conjetura que probablemente sea más leishmania por el aspecto de la lesión, porque si fuese un proceso oncológico, salvo el carcinoma que tiene un aspecto similar, entonces el resto de los procesos neoplásicos por lo general no tiene esta característica. El carcinoma de células escamosas sí puede tener ese aspecto. Y esta lesión ya le mostré también a ustedes
Y cuando se realiza una placa radiográfica, porque lógicamente, ¿cuál es el sentido? Si yo tengo este paciente con este tipo de lesión, bueno, puedo comenzar a pensar en leishmania, en proceso neoplásico y una curiosidad, y yo como médico estoy obligado a ver si de repente hay compromiso de hueso, si de repente si pienso en un proceso tumoral, si esto comprometería al hueso. Entonces solicito una placa radiográfica, sorpresa. ¿Ok? Yo no soy radiólogo, pero estos son casos clínicos reales, ¿eh? En donde, fíjese aquí, hay una lisis de hueso, aquí hay una destrucción de hueso, aquí se ve, digamos, la estructura normal de la diáfisis y aquí está bombado, perdón el término, está bombado, está así hinchado el hueso y hay una sombra en este sitio, hay una pérdida de la densidad que me indica eso, que ahí hay una lisis. Entonces, de vuelta, aquí la duda ¿es tumoral o es inflamatorio? Fíjese, son dos diagnósticos. Y a partir de ahí, bueno, ¿qué hago para hacer el diagnóstico? Por eso que la clínica es sumamente interesante y a veces hasta desafiante para llegar a un buen diagnóstico. Y esto se puede hacer, por ejemplo, una citología, una punción, y con eso se define si es un proceso proliferativo o eventualmente es un proceso infeccioso y a veces se encuentra a la leishmania en el propio hueso. Miren estos casos. Este paciente va a la consulta porque lógicamente tiene problemas en los ojos, ¿ok? Entonces el propietario te va a decir, no ven más, doctor, mi mascota, ¿y hace cuánto? Y hace poco nomás. Pero en realidad las lesiones son sumamente crónicas. Esto no es hace poco. Pero fíjese aquí, es grisáceo el ojo, una uveitis muy importante. Aquí se ve todavía aparentemente el cristalino, pero que está con cierta opacidad, que puede ser que tenga una catarata, ¿no? La leishmania, una de las manifestaciones clínicas de un paciente con leishmania es una uveitis. Y miren este caso mucho más avanzado, de vuelta aquí ya uveitis con probable compromiso de catarata del cristalino. Y aquí, fíjese, si yo veo la córnea, también veo un poco grisácea, pero de menor intensidad que esta. Y veo aquí una mancha que lógicamente es una úlcera probablemente, que puede ser asociada a la leishmania, sí, porque este paciente es leishmánico, entonces yo puedo asociar, sí, a la leishmania. Pero también hay otra patología que lógicamente produce estas manifestaciones. Y tengo un lindo caso, fíjese de vuelta aquí. Esta mascota, y es una mascota, fíjese, talla media, un detalle interesante, no es una raza grande y es un animal joven. ¿Por qué ese detalle es importante? Porque si fuese un animal adulto de talla grande con esta presentación y con una renguera que va a tu consultorio, señores, punto número uno, puede ser que sea un proceso tumoral en hueso. Pero si es un animal joven y si es de talla media, entonces yo podría pensar en otras posibilidades, ¿verdad? Que aquí hay una inflamación, o hay una artritis, etcétera, y señores, es una artritis inducida por leishmania. Miren este caso es espectacular y fue un caso que para mí me llamó mucho la atención porque cuando ustedes miran la lengua, un boxer, que de por sí tiene la lengua muy grande, la anatomía normal de la lengua del boxer es muy particular. Y miren aquí, este redondito que está aquí, este redondito que está aquí, que parece insignificante o no me va a llamar la atención. Y otra cosa, esta parte de la lengua sí se ve normal, pero aquí yo veo que es totalmente atípico. Y si llego a palpar, porque este animal es tan noble que te deja la lengua prácticamente pendulante, y comenzamos a palpar esta lengua, sorpresa, lo encuentro más dura que lo normal. Fíjese la importancia de la semiología y de los conocimientos que tenemos, porque ahí yo digo, bueno, si está aumentado de consistencia, probablemente aquí haya una fibrosis y eso genere, por ejemplo, o sea, esté asociado a una reacción inflamatoria crónica. Y el otro detalle, ¿qué pasó aquí de esta porción de la lengua? ¿El perro se mordió? ¿Fue atacado por alguien? ¿O qué pasó? Señores, aquí hubo necrosis, hubo un proceso de reparación y fíjese, hay una cicatrización. ¿Ok? Sorpresa, en la lengua
Esto aquí, un corte histológico de la lengua. Miren esto. Esto es fibra muscular. Esto es una fibra muscular. Ah, sorpresa, fibra muscular. Ah, ¿qué son esta estructura? Son los macrófagos, perdón, los amastigotes de la Leishmania. Y aquí ya viene el invitado de honor, aquí. Estos son los macrófagos y que va a comenzar a fagocitar. Entonces, esto es lo que nosotros le llamamos una rhabdomiositis, para que es una inflamación del músculo asociada a la leishmania. Pueden tener este tipo de paciente en su consultorio. Lógicamente, usted es un animal que se decidió en una eutanasia humanitaria. Miren, un motivo de consulta, abdomen aumentado. Y lógicamente hay varios diagnósticos probables aquí, pero al realizar la palpación, percusión, semiología, palpación, percusión, ustedes van a percibir que ahí hay líquido. Entonces dice, bueno, esto es una ascitis. La ascitis es un mundo apasionante porque es la acumulación de líquido dentro de la cavidad abdominal. En un paciente con ascitis yo tengo que pensar en, por ejemplo, la condición corporal de este paciente, si es carencial por una hipoproteinemia. Puedo pensar que sea un problema cardíaco, puedo pensar que sea un problema hepático, puedo pensar que sea un problema renal. Fíjese, la ascitis es desafiante para hacer un buen diagnóstico, pero solo por el tiempo. Entonces yo tengo una colección de líquido dentro del abdomen, aquí. Aquí tengo, esto es estómago, aquí están las asas intestinales. Fíjese la gran cantidad de líquido en abdomen. Fíjese en el color. El color es turbio. Entonces, me recuerdo de patología general cuando me hablaban los profesores de un exudado, de un trasudado, ¿sí? Y acá yo no veo fibrina, por ejemplo, macroscópicamente para pensar que ya sea un exudado, pero también es turbio, es muy probable que sea un trasudado modificado, pero no lo considero todavía como una causa inflamatoria. Entonces debería de pensar que probablemente sea una falla orgánica y que probablemente el órgano de implicancia sea hígado, sea corazón y sea riñón, ¿ok? Entonces, miren, esto es cavidad torácica del mismo paciente, un pulmón pálido, anémico, por lo que veo, y colapsa totalmente cuando hacemos la apertura de tórax. Fíjese, otra vez tengo colección de líquido. Imagínese, ¿será que este animal tenía disnea? Sí, tenía disnea respiratoria. Y miren aquí lo asombroso. Lo siguiente, el riñón se ve bastante grisáceo, bastante pálido. Eso llama la atención. Probablemente este paciente está con un cuadro de una nefritis, inflamación del riñón crónica por el tiempo, por la coloración, porque probablemente tiene mayor cantidad de tejido conectivo. Y observen el hígado. El hígado, señores, hay que saber el color normal del hígado, que a veces lo que más nos cuesta conocer lo normal. Entonces, fíjese, el color es pálido y los bordes, ustedes ven aquí bordes cortantes. Y este animal es clásico, tiene un problema de hepatopatía crónica y prácticamente aquí ya estoy definiendo la causa de la ascitis. Bueno, ¿y qué podemos decir sobre los métodos de diagnóstico? Hoy por hoy hay mucho en el mercado. Cada uno de los diagnósticos tiene su ventaja y desventaja. El clínico veterinario hace su primer diagnóstico basado en la manifestación clínica. Entonces, ese es un diagnóstico clínico. Yo sospecho de leishmania por las manifestaciones clínicas, pero recuerden que las manifestaciones clínicas son muy variadas. Recuerden la forma de presentación y recuerden que las manifestaciones clínicas pueden ser asintomáticas, oligosintomáticas y sintomáticas. Tenemos una gama de estudios serológicos, ¿verdad?, que se puede hacer a manera de un estudio rápido. Digamos, mi opinión es la siguiente. Tenemos que conocer las técnicas, su ventaja y desventaja, pero un detalle. Si yo tengo un paciente sintomático y me sale serología positiva, lo considero que es un animal leishmánico. ¿Cuál suele ser el problema en el campo laboral? Tengo un animal totalmente asintomático que lo hice de control, se le ve sumamente saludable, ¿sí? Sumamente saludable, me sale positivo.
ahí comienza el lío, ahí comienza el problema para vos veterinario y con los propietarios. Hoy en día, entonces, se recurre a métodos parasitológicos que también tiene, digamos, sus limitaciones. Aquí la experiencia del que observa, la cantidad de parásito dentro del organismo, pero lo contundente es que si se ve parásito, definitivamente el animal está infectado. Y también podemos hacer histopatología, pero lógicamente, digamos, recurrir a histopatología para la leishmania es una rareza, pero se puede hacer biopsia de piel, sobre todo cuando tiene lesiones cutáneas. Entonces, o de órganos internos, pero lógicamente eso es mucho más complicado. Y hoy por hoy aquí en el país se está utilizando técnicas moleculares, ¿verdad?, con PCR, que también es un método de diagnóstico interesante. Ahora bien, miren, señores, para ir un poco ya en la segunda etapa, y aquí voy a presentar simplemente algunos trabajos hechos a nivel de la facultad. Permítame decirle a usted, quien le habla, se atreve a pensar que la leishmania es una entidad patológica sin o con escasa frontera orgánica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la leishmania tiene una gran capacidad de diseminación interna. Y bueno, señores, pensando en la transmisión vectorial, nosotros comenzamos un poco a hacer algunas investigaciones y pensamos en otras posibilidades. Y ya con el doctor Guillermo Cantero, que hoy está en España trabajando, hizo su primer tesis conmigo sobre transmisión transplacentaria. Habíamos ya encontrado, no me acuerdo exactamente el año, creo que fue en el 2005 o 2007 aproximadamente, habíamos encontrado algunos mastigotes de leishmania. Nosotros pegamos grito al cielo de la felicidad porque era una investigación que estábamos haciendo, pero en aquel entonces no generó mucho impacto y hasta presentábamos en jornadas y la verdad no llegamos a impactar a nivel colega, a nivel profesional. Y luego seguimos con la investigación y con la doctora Cristel Pangracio, que hoy está en Suiza trabajando, fíjese. Con esta colega hicimos la segunda parte del trabajo y ya ese trabajo se hizo con la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, con técnicas molecular, inmunohistoquímica y, sorpresa, eh, señores, hay una transmisión transplacentaria y es muy alta y eso es importante que ustedes veterinarios sepan de esa posibilidad porque una pregunta clásica es, tengo esta hembra y esta hembra tiene leishmania positivo, ¿qué va a pasar con los cachorros? El propietario te va a preguntar y vos tenés que tener conocimiento, ¿verdad? Y sin temor a decir que la respuesta es sí, hay una transmisión transplacentaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Los cachorros al nacer ya nacen infectados. ¿Qué va a pasar con esos cachorros cuando llega la etapa reproductiva? Si llega, entonces, deduzcan ustedes, van a ir aumentando los casos. Luego tengo otro trabajo hecho con otros colegas, con la doctora Vente y con el doctor Cardoso. Hoy el doctor Cardoso está de retorno al país con un doctorado del Brasil, imagínense, y ya han pasado con nosotros ahí en anatomía patológica. Para mí es un orgullo. Y este colega está trabajando conmigo en la actualidad. Fíjese aquí, con ellos comenzamos a estudiar los órganos genitales. Nos interesaba esta lesión, nos interesaba. Y fíjese la histopatología, lo que ustedes ven aquí, señores, como una lesión insignificante, como una herida simple, sorpresa. Todos estos puntillados que ustedes ven aquí, fíjese, todos los puntillados que ven aquí están dentro de los macrófagos. Dentro de los macrófagos, señores, son mastigotes de leishmania. Imagínense si ustedes llegan a cuantificar cuánto mastigote de leishmania hay en este sitio. ¿Ah? Asombroso, ¿no? Este es el mundo de la biología. En negro, ¿ah? Y hago honor a la doctora Mirta Suárez, que está en Brasil, haciendo su doctorado, que forma parte del equipo de cátedra de anatomía patológica. Siempre me río de la doctora Suárez porque ella se sentía muy apenada porque no encontramos nada en su trabajo. Yo le decía, ¿sentiste feliz? Porque no hemos encontrado nada. Por eso que está en negro esta presentación. Porque con ella hicimos, por ejemplo, un estudio seriado de lo que es ovario, de lo que es trompa uterina, cuerno, cuerpo uterino, y no encontramos leishmania en la pared. Conclusión,
los mastigotes de Leishmania no coloniza prácticamente la pared de los órganos genitales y simplemente utiliza atravesando la placenta para el feto. Ok. Luego hicimos con la doctora Doldán uno de los trabajos que para mí wow, me llamó muchísimo la atención y dije, bueno, aquí está mi respuesta. Cuando yo era incrédulo en pensar que los vectores eran los responsables de diseminar tanto esta enfermedad. Miren, señores, histología, la importancia. Esto es epidermis. Aquí está la queratina, aquí está el estrato escamoso. Fíjese hasta dónde están los amastigotes de Leishmania, prácticamente por debajo de la membrana basal. Aquí, recuerdo histología, acá no me gustaba mucho la histología, pero tan importante había sido. Fíjese la cantidad de macrófago que hay por debajo de la piel y la gran cantidad de parásito que alberga los macrófagos. Entonces, si un animal tiene manifestación cutánea, si un animal tiene una alta carga parasitaria y viene el vector, lógicamente, imagínese con qué facilidad va a acceder a los macrófagos y a partir de ahí comenzar a diseminar. Esa es la rica experiencia que uno tiene cuando hace estos trabajos y podés hablar con propiedad y fundamentar con propiedad qué es lo que pasa en ese paciente. Uno de los últimos trabajos que a mí siempre tenía la curiosidad y sobre todo hoy escuchando que tenemos especialistas de colegas que están haciendo cardiología, tenemos ya digo con satisfacción de que hay colegas que son especialistas en corazón. Entonces a nosotros se nos ocurrió investigar un poco qué pasa con el corazón referente a la leishmania. Y lo que ustedes ven, señores, es un corte histológico del corazón de caninos con leishmania. Y miren, esto no es nada normal. Esto sería, digamos, una parte relativamente normal de las fibras musculares. Y miren esto, todos estos puntitos azulados que ustedes ven aquí, ¿qué serán? Señores, son células inflamatorias. Son infiltrados inflamatorios mononucleares, principalmente monocitos, linfocitos, macrófagos, plasmocitos. Y sorpresa, son granuloma de Leishmania. Estas lesiones son granuloma ocasionada por Leishmania. Tenemos un muy lindo trabajo con la doctora Kaori, que está disponible, todo este trabajo está disponible en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Bueno, y que como analizo a un paciente que me llega así con esta condición, y lo preocupante, por lo que veo, esta hembra es una hembra que tuvo cachorro. Y el antecedente clínico mencionado por la propietaria es que estaba muy bien hasta que parió y ahora se descompensó. El parto, un tremendo estrés. Y está amamantando cachorro. Y miren la condición corporal de este paciente. El paciente no quiere comer, ¿sí? Ese es el motivo de la consulta y la pérdida de peso. Señores, este animal está con leishmania. Este animal, la pérdida de peso se asocia a más allá del estrés y de los cachorros, que probablemente está con una alteración renal, una nefropatía crónica. Y versus macho, también este es un animal que pierde peso, es un animal que tiene algunas manifestaciones cutáneas, pero lo llamativo es, fíjese, la sequedad que tiene aquí la nariz, tiene un trastorno respiratorio. Y lo que yo siempre le digo a los colegas, futuros estudiantes, señores, miren la expresión facial de su paciente. Este animal te está diciendo, estoy enfermo, no estoy bien. Te transmite con su expresión facial. A veces nosotros no valoramos eso, pero fíjese del otro detalle muy significativo. Aquí hay una atrofia bilateral de los músculos temporales, que te está indicando eso, que probablemente aquí si es leishmania, que este paciente lo tiene leishmania, genera una miositis de los músculos temporales que se traduce en una atrofia. Y más allá de que el animal come poco, no quiere comer, entonces no hay movimiento masticatorio y lógicamente va ocurriendo esto, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de nefropatía, riñón, vaya que era complicado histología, vaya que complicado fisiología, pero permítame decirle nada más en términos simples. Recuerden, señores, que el riñón es sumamente importante, tiene que seleccionar y filtrar la sustancia que tiene que eliminarse y, lógicamente, tiene que retener aquella sustancia que no debería de eliminarse y una de ellas es la proteína.
Una de ellas es la proteína. El día que este glomérulo pierda esa capacidad funcional, las proteínas son filtradas y se eliminan. Entonces el animal tiene una proteinuria. Y si hay una proteinuria, por más que el animal coma, entonces no asimila, no aprovecha lo que tiene que aprovechar. Entonces el animal comienza a perder peso. Ahora es todo un mundo el fenómeno de la deposición de inmunocomplejos, que necesitaríamos una charla adicional para hablar de patología inducida por leishmania, que es un mundo sumamente apasionante y por eso que es muy importante conocer un poco la fisiología, pero a manera de llamarle la atención nada más, que recuerden que la leishmania produce una policlonación de los plasmocitos. El resultado es que los plasmocitos te producen gran cantidad de inmunoglobulina que se traduce en una alta concentración de proteína sérica, y esa proteína sérica, cuando pasa por los riñones y comienza a haber alteración estructural, va a comenzar a depositarse ese inmunocomplejo aquí a nivel de la membrana basal del glomérulo. Y le recuerdo que el glomérulo renal tiene 3 barreras, que serían las células endoteliales, la membrana basal y el podocito. Cuando comienza a depositarse los inmunocomplejos aquí, comenzamos a tener problemas renales. Esto simplemente para ilustrar en dónde se producen esos depósitos de inmunocomplejo proteico, y a partir de ahí cómo induce los problemas renales. No quiero ser muy técnico en el día de hoy, más que compartir con ustedes toda la experiencia vivida por la leishmania. Y miren aquí, en estos animales, además de hacer la biopsia de esta lesión, comenzamos a investigar qué pasa con el pene. Lógicamente fueron animales eutanasiados humanitariamente. Miren el prepucio, ¿sí? Cortado el prepucio y la cantidad de amastigos de leishmania. Y una de las mejores imágenes que tengo, lo voy a compartir con ustedes. Miren, esto ya es el pene, corte histológico del pene. Aquí tengo el epitelio escamoso estratificado. Y fíjese la cantidad de macrófagos con amastigote de leishmania en el pene, señores. Comiencen a pensar ustedes en la posibilidad de una transmisión venérea. Y miren, señores, esto es uretra. Esto es uretra, corte histológico de la uretra, en donde ustedes pueden ver aquí la luz, ¿sí? Y aquí tengo un infiltrado inflamatorio granulomatoso, ¿eh? Y lo más espectacular se viene aquí. Miren, esto es la luz de la uretra, esta es una célula epitelial que está exfoliándose, y observen esto, que son estos que están a punto de llegar a la luz, amastigote de leishmania, amastigote de leishmania. Señores, cuando se desprenda esta célula, va a pasar a la uretra. Y si hay eyaculación, en ese instante te puede contaminar material seminal. Simplemente también hicimos con la colega Avente, hicimos un corte seriado de testículo para que ustedes vean cómo en el testículo tenemos gran cantidad de amastigote de leishmania. Y bueno, para ir cerrando la charla de hoy, en que hemos avanzado un poco indudablemente con experiencia propia y a través de jornada, hemos adquirido mucho conocimiento sobre la patogenia, y hoy por hoy esa es la riqueza que tenemos de compartir nuestro conocimiento, de que nuestros estudiantes salgan con conocimiento a base de investigación que hemos hecho. Reconocer paciente canino con posible LBC, vuelvo a destacar la forma clínica de presentación, es muy importante y usted tiene que tener ese conocimiento. Y también valorar que existen varios métodos diagnósticos y que todos tienen su ventaja y desventaja. Ustedes son los clínicos, ustedes tienen que deducir sobre pacientes basado en los resultados, no se queden siempre con un solo diagnóstico. Mejorar, lógicamente, los manejos clínicos de perros infectados. Hoy por hoy, la eutanasia masiva ya no se practica, pero la gran discusión es qué hacemos con los animales positivos, ¿sí? Eso sigue discutiéndose, sigue generando algunos inconvenientes en diversos estamentos. Y, lógicamente, a través de estos conocimientos hoy nos permite hablar con propiedad con los propietarios, ¿sí? Y bueno, el gran desafío es qué hacer con los caninos infectados, cómo establezco un protocolo de manejo clínico, cómo
enfoco un tratamiento y hoy existen las vacunas comerciales y sigue siendo el gran dilema la eutanasia, ¿ok? Social, porque la gran presión viene de parte de los propietarios. Que no depara la leishmania sigue siendo un gran desafío y un factor de riesgo de consideración en el ejercicio de la profesión y de la salud pública. Nosotros veterinarios tenemos que ser conscientes que es una enfermedad zoonótica y tenemos que ser conscientes que es un factor de riesgo. Eso indudablemente y lo tienen que saber. Como siempre y de costumbre, agradezco siempre al equipo humano quien ha trabajado conmigo, quienes se formaron conmigo. Hoy tengo la dicha de decirle a usted que prácticamente todos los colegas que pasaron por el departamento tienen curso de doctorado, tienen curso de maestría. Y bueno, homenaje simplemente a las colegas y al doctor Álvaro Berle, que es el único varón que formó parte de nuestro equipo, que ahora está en Nueva Zelanda, haciendo de vuelta su doctorado. ¿Ok? Y agradecimiento a Dios por toda la oportunidad. Y sobre todo le presento una naturaleza que tengo en una granja en Valenzuela, que es un regalo del creador que hoy se denomina Rancho Víctor José. Ha sido un honor para mí compartir con ustedes esta experiencia sobre leishmania. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, a la orden de la pregunta que quieran formular, disculpen si me pasé el tiempo, pero a mí me emociona bastante hablar sobre esto. Presidente. Excelente la presentación, doctor. Realmente es un placer volver a escucharte y espero que haya sido así para todos los que... Para... Paz. Te escucho súper entrecortado, bro. Buenos días, doctor y compañeros. Voy a empezar a leer las preguntas. Muy bien. Dice una compañera, Romina Corbalán, doctor, ¿por qué hay esa diferencia de susceptibilidad entre las especies? Muy buena pregunta. O sea, digamos, entre la especie y entre las razas dentro de la especie canina, ¿verdad? Lógicamente, recuerden que el conocimiento nuestro, por eso yo le decía la importancia de conocer al microorganismo, sea cual fuere. Recuerden que hay especies que tienen una alta susceptibilidad por su sistema inmune, por el poder patógeno del organismo, y ese organismo está más adaptado a determinada especie. Por eso que de repente, por dar un ejemplo, la famosa fiebre aftosa afecta al bovino y no al equino. ¿Ok? Entonces ahí hablamos de una especie específica, ¿no? Y dentro de la raza, sobre todo aquí la predisposición racial, que es bastante discutida, pero existen, digamos, varios estudios que lo asocian incluso con el posible estrés que puedan experimentar los animales, de tal manera que determinada especie puedan ser o más susceptible o no, ¿verdad? Pero siempre es muy difícil de darle un punto de corte determinante a eso, ¿verdad? Sí, mi experiencia en esto, que muchas razas, sobre todo los Beagle, los Labradores, los Golden, por sí tiene una mayor susceptibilidad y las manifestaciones clínicas son mucho más marcadas versus otras razas, ¿verdad? Pero tampoco podemos hacerlo general porque hay excepciones a eso. La otra pregunta dice, doctor, ¿es posible confundir las manifestaciones de la leishmaniasis con la de la seborrea? Indudablemente, aquí hay varias cosas que hay que analizar. O sea, el médico veterinario que está frente al paciente tiene que hacer una evaluación integral, ¿sí? La seborrea, que en algunas razas es común, o sea, bastante raro, ¿no? Pero la seborrea, por ejemplo, en el Beagle, una dermatitis seborreica, en los Schnauzer pueden tener una dermatitis seborreica,
en los labradores, en los golden, eventualmente, ¿verdad? Y en los cocker. Ahora bien, tener cuidado que sí, la dermatitis seborreica se puede presentar, pero esa dermatitis seborreica, digamos, tiene otra característica clínica que me ayude a definirlo como tal. Pero si ese animal tengo que encuadrarlo, su condición corporal, la evolución y, lógicamente, tener siempre un diagnóstico como un screening, el tema de la leishmania. ¿Mm? Porque puede ser que haya, digamos, un cruce de esas manifestaciones clínicas. Pero es una dermatitis seborreica, pero en algunas razas de manera muy limitada. Dice otra, doctor, ¿hay actualmente algún indicio de cierta resistencia a la infección de parte de los caninos? Algo así como la inmunidad efectiva frente a la leishmaniasis. Interesante la pregunta. Existen algunos estudios sobre, por ejemplo, que algunos caninos que viven en zona endémica, y por ejemplo que están, por ejemplo, en el medio ambiente, no con todos los cuidados habidos y por haber, que no desarrollan la enfermedad, ¿ok? Que no desarrollan la enfermedad y está en una zona donde, digamos, tenemos circulación de este parásito. Entonces, lo que se plantea es, ¿y por qué esos animales no desarrollan la enfermedad? Y ahí entra su sistema inmune. La leishmania es muy particular. La leishmania, cuando se introduce en el organismo animal, el canino puede responder su sistema inmune de dos maneras, despertando la respuesta inmune celular, que es la más efectiva. La respuesta inmunocelular es cuando fagocita y tiene la capacidad de digerir y eliminar o contener a la gente. Pero lastimosamente muy pocos animales desarrollan este mecanismo de respuesta. La gran mayoría, el mecanismo de respuesta generado es la inmunidad humoral, en donde se estimula a los plasmocitos y se forman anticuerpos. Ahora, ¿de qué depende para que el organismo animal desarrolle la inmunidad celular versus la humoral? Depende de las citoquinas liberadas dentro del organismo. Muy interesante la pregunta. Incluso esa es la explicación del por qué animales que fueron infectados por leishmania y que ustedes van a tener en el día de mañana como profesional, por ejemplo, un canino infectado, ¿sí? Que no significa que está enfermo. Entonces, cuando ustedes lo someten a un estudio serológico y sale positivo y el animal clínicamente está impecable, ¿qué pasó con ese animal? Es muy probable que tenga una inmunidad celular, ¿verdad? Y por eso no desarrolla la enfermedad. Pero si se desarrolla la inmunidad humoral, va a terminar presentando las manifestaciones clínicas. La siguiente, María Escapini pregunta, doctor, ¿cuál sería el método de diagnóstico más certero para la leishmania en animales asintomáticos, PCR? Si el PCR sale negativo, ¿puedo descartar que el paciente tenga leishmania? Wow, esa es una pregunta sumamente interesante. Y quien le habla está haciendo algunos trabajos al respecto. Mira, el PCR indudablemente es la técnica molecular más avanzada en esto, ¿sí? Ahora, como dije, todos tienen sus ventajas y desventajas. He tenido algunos casos en donde parasitológicamente es positivo y han arrojado PCR negativo. Entonces, probablemente todavía se necesita definir bien los puntos de corte, ¿verdad? Pero yo considero que PCR es una herramienta, lógicamente, de punta, que probablemente sea el más importante entre todos, ¿verdad? La serología es una técnica de diagnóstico rápido, ¿sí? Por eso que el veterinario debe ser bien criterioso cuando tiene estos métodos de diagnóstico como positivo y recurrir a otros métodos complementarios. Por lo general, por ejemplo, paciente asintomático, entonces se recurre a una prueba parasitológica y o a PCR. Genial.
La siguiente pregunta dice, ¿hay algún factor que genera predisposición a contraer dicha enfermedad? Yo creo que está relacionado ya a las preguntas que habían formulado. Sobre todo, es muy difícil y es muy discutida la predisposición racial. Eh, Mi opinión sobre el tema es que también puede ser muy relativo en la actualidad porque he visto raza así que, digamos, a mí me llama la atención que manifiesta esta patología, pero convengamos de que razas grandes, sobre todo muy peludo, porque cuando iniciamos esto, decíamos que los perros de razas cortas eran más susceptibles a contraer la enfermedad porque tenían un manto piloso así, digamos que como que le protegían más de los vectores. Pero en la medida que pasa el tiempo y comenzás a ser un poco más criterioso en esto, eh, mi opinión sobre el tema es que los animales de raza grande, a diferencia de los animales de compañía dentro de la casa en donde están, por lo general están afuera. Y al estar afuera tiene mayor predisposición o mayor oportunidad de que entre en contacto con el vector transmisor. Entonces mi riesgo va a ser mayor para los animales que están fuera de la casa y mi riesgo va a ser menor para los animales de compañía. Eso quizás pueda explicar del por qué la gran diferencia, por ejemplo, de casuística en razas grandes versus razas pequeñas. El otro punto que a mí me asombra también es que, por ejemplo, en el verano, con ese intenso calor, esos animales que están jadeando, esos animales tienen un estrés calórico. Y cuando el organismo experimenta un estrés, fisiología, que pasa con la glándula adrenal, que pasa con los corticoides, ¿verdad? Cómo los corticoides influyen sobre su sistema orgánico. Fíjese, son suposiciones mías, lógicamente, pero yo valoro mucho eso y fundamento también del por qué en estos animales tengo esta casuística, digamos, de consideración. Rosana Acosta dice, doctor, en un cachorro de 2 a 3 meses con problemas de piel, ¿podría sospechar de leishmaniasis y se podría realizar una punción medular? ¿Qué tan efectivo sería versus un análisis serológico? Muy buena pregunta esa. Sí, se puede sospechar. Eh, no es muy normal cuando vos tenés una mascota bien cuidada versus una mascota abandonada. Lógicamente ahí las cosas cambian totalmente, ¿verdad? Pero si tenés una mascota muy bien cuidada y bien alimentada y tenés problemas de piel en cachorro, eso no es muy normal, ¿verdad? Entonces partamos de allí. Si yo sospecho de leishmania, sí, se puede hacer. Nosotros, de hecho, tenemos varias experiencias en cachorro y con demostración parasitológica en médula. Ahora, dependemos indudablemente de que tenga una cantidad importante de parásito en médula para ponerlo en evidencia, ¿verdad? Pero sí tenemos casos ya registrados. Y con relación a la serología, bueno, ahí hay un problema que es importante considerar. Recuerden que el anticuerpo generado por la mamá, una mamá infectada, si hubo una transmisión transplacentaria. Si hubo una transmisión transplacentaria, recuerden que eso, mm, lo ideal sería hacerle o punción o PCR. Si vos haces serología, entonces, y si la mamá está infectada y las inmunoglobulinas que fueron absorbidas a nivel intestinal en el cachorro, entonces puede saltar como serología positiva. Eh, Uno de los trabajos que no pude hacer, pero que siempre lo pensé, pero por diversas razones no pudimos hacer todavía, era un poco determinar justamente la dinámica de los anticuerpos en cachorros infectados. Lo que no sabemos a ciencia exacta es cuánto tiempo dura el anticuerpo. Por ejemplo, un anticuerpo transferido por la mamá al cachorro. Esa dinámica no sé por cuánto tiempo, pero se menciona 3, 4 meses. Entonces, en ese lapso de tiempo, si yo hago serología, probablemente voy a tener una reacción cruzada. La siguiente de María Scapini. ¿Los cachorros que nacen con leishmania son asintomáticos o demuestran la enfermedad? No, por lo general son asintomáticos. Por lo general son asintomáticos
Y hay animales que, dependiendo de cómo ustedes o el propietario lo mantenga, hay animales que a los 3, 4, 6 meses comienzan a manifestar la enfermedad, a ciertas manifestaciones clínicas. Por lo general, el riesgo de que presente manifestaciones clínicas importante antes de los 1 año. Y hay animales que mueren, o sea, la casuística de muerte es importante por infecciones secundarias. La siguiente dice, doctor, si la leishmaniasis se aplicada en humano, teniendo en cuenta que es una enfermedad zoonótica, ¿cuáles son los síntomas y si se puede llegar a curar En humano. en humano? Bueno, la verdad, no tengo mucha experiencia así en humano, más que por la lectura y por la investigación, ¿verdad? De hecho, sí hay un protocolo, y ese protocolo implica tratamiento, ¿verdad? Con droga, que de acuerdo al criterio clínico, porque al paciente hay que estadificarlo indudablemente, y se utilizan, lógicamente, la droga disponible, ¿verdad? Y se habla de una curación clínica en humano, pero digamos, mis comentarios son muy limitados porque no tengo experiencia en eso. Genial. La siguiente, ¿los cachorros con leishmania hereditaria tienen algún tipo de resistencia a los tratamientos o reaccionan de igual forma a los tratamientos como los que contraen la enfermedad? Eso es una pregunta muy compleja y muy difícil de responder, ¿verdad? Porque otra vez aquí depende mucho de la predisposición orgánica, pero convengamos que la mayoría de los cachorros van a comenzar a presentar manifestaciones clínicas, si tarde o temprano. Eh, Hay algunos trabajos que hablan de una involución espontánea, es decir, que el animal cura espontáneamente, solo que es muy difícil de demostrarlo técnicamente. Yo tengo varios pacientes, justo en el día de ayer, vino una señora que me saludó tan amablemente y me hablaba y se reía y me decía, usted doctor siempre se mantiene de la misma manera, ¿no? Estoy más pelado, nomás le dije. Pero yo quería saber, y esta señora que me habla, y me dice, mira cómo está mi hija, porque esa es la forma que hablan los propietarios, y está ahí, y ahí después me recordé de la persona, y era una labradorcita que tenía 4 meses cuando tuvo su diagnóstico de leishmania y que fue manejado clínicamente, y ahora esa labradora tiene 6 años, y la alegría que tiene en su familia era inmensa. Y yo decía, labrador, y mira cómo está. Entonces, siempre hay excepciones en estas cosas. Y de repente uno se pregunta, ¿será que ese animal tuvo una curación espontánea? Entonces, eso es difícil de demostrarlo. Genial. Luján Gómez dice, doctor, si la leishmaniasis es congénita, al cachorro a partir de cuántas semanas o meses de vida se le puede realizar las pruebas diagnósticas, sea punción o serología. Y mira, depende de la habilidad para serología, sobre todo lo que dijimos. Si la mamá lógicamente produce anticuerpos, es probable que tu serología siempre te va a dar positivo. Pero eso es importante porque ¿cuál es el criterio? Si la mamá está infectada y de acuerdo al estudio que nosotros mismos hemos hecho y otros estudios a nivel internacional demuestra que la transmisión transplacentaria es altísima. En nuestro estudio, el 83% de la camada fueron leishmania positivos, los cachorros. Entonces deberíamos nosotros como profesional asumir que cuando nace un cachorro de una hembra infectada, lógicamente el riesgo de que esté infectado al nacimiento es muy alto. Entonces de repente es relativo ya a los estudios que pueda hacer, ¿sí? Pero se puede hacer serología. Como te digo, lo recomendable, no sé exactamente el punto de corte, pero yo iría 4 meses en adelante, ¿verdad? Y la punción de médula depende ya de la habilidad del prosector, porque eso se puede hacer incluso al nacimiento. La siguiente pregunta, doctor, ¿recomendás la vacuna contra la LACE y por qué? Uf, esa pregunta es más que complicada, pero está súper interesante. Bueno, a ver, yo no tengo experiencia de, digamos, todo lo que contenga la vacuna,
pero sí asistí en una charla técnica sobre el lanzamiento de esa vacuna. Tuve la oportunidad de hacer algunas preguntas y simplemente transmito lo que me han respondido los disertantes en aquel momento. Las vacunas demuestran que tener cierto grado de efectividad. Yo no tengo experiencia en trabajo de investigación a campo. Mi mensaje para ustedes mismos que van a ser futuros profesionales, va este mensaje. Cuando ustedes decidan utilizar la vacuna, entonces lo ideal sería que su paciente, por lo menos, ustedes tengan una serología negativa, o tenga una parasitología negativa, o tenga un PCR negativo. ¿Ok? Entonces, si yo de repente digo, bueno, estos animales, mis estudios fueron negativos, y comienzo a usar la vacuna. A partir de ahí, entonces sigo el protocolo establecido por la industria, cumplo ese protocolo, y lo importante es que ustedes sean mini investigadores en su consultorio. Entonces, digamos, si utilizaste vacuna en animales negativos, ¿ah?, y asintomáticos, entonces a partir de los cuantos te da una cero conversión, ¿ok? Cuando te salta positivo a la enfermedad. Entonces, a partir de ahí es ir sacando conclusiones en base a la efectividad. Lógicamente no es una vacuna muy eficaz como, por ejemplo, las vacunas contra las enfermedades virales. Vos aplicás a un bovino una vacuna antiaftosa o aplicar la vacuna antirrábica y sabes bien que esos animales tienen un muy buen nivel de formación de anticuerpos y que los anticuerpos son efectivos. Lo que aquí en el tema de la leishmania es, se utiliza la vacuna, ahora qué tan efectivos son los anticuerpos, ¿sí? Y eso tenemos que ir haciendo un estudio a campo, ¿no? Pero sí es una herramienta que está disponible, por algo está en el mercado y se utiliza, solo que hay que tener criterios clínicos, porque si no, no vas a poder sacar conclusiones sobre si realmente la vacuna sirve o no, porque de repente hay animales que fueron sometidos a un plan de vacunación y resultaron positivos. Cuando me llaman para una interconsulta y yo pregunto, y mire, antes de usar la vacuna, este animal era negativo por algún método de estudio laboratorial, y la mayoría de la respuesta es no. Muchos colegas ya están haciendo esa práctica, asegurándose de que sean cero negativos para utilizar la vacuna. Pero también la vacuna, por lo que escuché en esa charla, la vacuna también puede ser utilizada en animales incluso infectados con ciertas manifestaciones clínicas, y el fundamento es que actúa como un inmunoterápico, es decir, despierta la inmunidad celular y en eso, en algo, mejora al paciente. No tengo experiencia técnica sobre eso. Domingo Benítez dice, ¿hay algún tratamiento efectivo para evitar la transmisión y la aparición de los síntomas? Bien, desde el momento de un caso positivo, el gran desafío es el manejo clínico, terapéutico. Y sobre el punto hay que tener mucho cuidado porque es importante hacer esta acotación. Acá en el país no está reglamentado, no está aprobado el tratamiento de la leishmania, y eso tenemos que conocer todo. Y entonces el profesional veterinario, en cierta manera, ahí tiene dificultades. Pero los animales bien manejados, digamos, lo que yo esperaría es que no tenga una carga muy alta de parásito y que como factor de riesgo para la transmisión dentro de la cadena epidemiológica sea baja, ¿no? Pero sería bueno eso, realizar estudios a nivel de campo para sostener, por ejemplo, esa teoría. Pero hay trabajo que mencionan eso. La siguiente, doctor, en un paciente que ya fue tratado con glucantime junto con alopurinol, ¿por qué aún así sufre relapso después de un año? ¿Se le puede volver a tratar con glucantime? Recaídas, sí, es muy común. O sea, hay que tener
un poco este conocimiento. O sea, prácticamente la leishmania en canino, hablar de una curación etiológica es muy baja, para no decirle que no existe. ¿Ok? Una curación etiológica es que el parásito en ese animal, lógicamente, haya muerto en su totalidad. ¿Sí? Ahí hablamos de curación etiológica. Ahora, ¿cuál es el problema? Con la leishmania es un parásito intracelular. Al ser intracelular, lógicamente hay dificultades técnicas para que, lógicamente, todos los parásitos sean eliminados. Y ahí hay que saber la farmacodinamia y la farmacocinética del glucantine y o de milteforan y o de otros que se utilizan. Entonces, por lo general no hablamos de una curación etiológica. Ahora, ahí yo me planteo esta situación. ¿Qué pasa con ese animal que fue, digamos, que el animal aparentemente tuvo una curación clínica espectacular y luego tuvo una recaída? La pregunta del millón es, ¿fueron los mismos parásitos que estaban en su organismo? O como está en una zona endémica y otra vez, como siempre, los vectores están ahí, fueron otra vez como una reinfección, digamos, por nueva inoculación vectorial. Entonces, esas son las cosas que es muy difícil de deducir, ¿verdad? Pero es lo que yo pienso, que más allá de que sean los propios parásitos remanentes dentro de su organismo, hayan sido post-exposición. No lo puedo desechar esa posibilidad, pero sí es común la recaída y eso está más que demostrado. Y La se puede siguiente, volver a tratar siempre y cuando, digamos, que los órganos vitales estén bien, hígado, riñón, corazón. la siguiente, doctor, ¿puede haber otro vector aparte de la mosca de arena? Un animal sano puede contraer la enfermedad si lame las heridas ulcerativas de otro que es positivo en leishmania, pero con carga baja. Interesante. Mira, nosotros hemos hecho algunos trabajos adicionales. Eh, no me acuerdo bien, creo que con la doctora Alicia González hemos hecho un trabajo sobre garrapatas, junto con la doctora Cristel, eh, tratando de demostrar la presencia del parásito dentro de las garrapatas. De hecho, existen trabajos que estudian a la garrapata como posible mecanismo de transmisor, incluso a la pulga, ¿sí? La gran discusión es que si dentro de la garrapata y o dentro de la pulga hay un cambio cíclico del parásito, porque recuerden que la mastigote debe convertirse en promastigote para que sea infectante, ¿ok? Entonces, por ahora, al principal vector sigue siendo la Luxomia longipalpi. En cuanto al lamido, es poco probable porque debería de hacer su ciclo, ¿verdad?, en el vector. Nosotros hemos hecho un trabajo con la doctora Sofía López. Estudiamos a las glándulas salivales porque se nos ocurrió qué pasaría si un perro con leishmania muerde a otro perro o muerde a las personas, ¿verdad? Eh, y hemos encontrado a mastigotes de leishmania en las glándulas salivales y lo mejor, hemos encontrado a mastigotes de leishmania en los conductos de las glándulas salivales. ¿Eso qué significa? Que cuando la saliva se vierte a la cavidad bucal, entonces puede tener a mastigote de leishmania. Ok, ahora de que sea importante o relevante como mecanismo de transmisión, creo que es poco probable. Ahora, la transfusión de sangre sí hay que tener cuidado, porque la transfusión de sangre es directo y eso sí, hay varios casos. La siguiente dice, en animales tratados, en el caso de utilizar alopurinol u otro medicamento con tiempo, tendría un impacto negativo a nivel hepático renal y por ende existe algún protector a nivel hepático renal. Bueno, todos los medicamentos, absolutamente todo, siempre tiene lógicamente en su prospecto de que son potencialmente dañinos cuando se utiliza de manera crónica, ¿no? O por un tiempo prolongado. Y sí, sobre todo existen reportes
sobre allopurinol, sobre todo a nivel renal, cuando hablamos de un precipitado, formando cálculos, ya sea a nivel renal o a nivel vesical. Eso es lo más importante. Y también tengo alguna experiencia de animales que tienen como un cuadro de reacción alérgica al allopurinol y genera un cuadro de diarrea, que puede ser una diarrea fluídica y hasta inclusive hasta sanguinolenta. Existen casos de eso y se asocia mucho con la ingestión de allopurinol porque suspendiendo ese animal vuelve a la normalidad sin una medicación, digamos, diferente. La siguiente y la última dice, doctor, una consulta. ¿También puede manifestarse otra enfermedad como erliquiosis teniendo la leishmaniasis? Sí, hoy en día ese es un mundo muy complicado para los colegas y por ende para el animal y lógicamente despierta preocupación tanto en propietarios y colegas. Mire, la leishmania es una enfermedad crónica. Ahí por eso yo le decía que de todo un poco tenemos que conocer porque como el parásito siempre está dentro del organismo, eso genera ah, a nivel del organismo que haya una respuesta inmunológica. Es decir, que le obliga al organismo que siempre lo esté combatiendo. Y eso va a llegar un momento dado en que va a generar una inmunodepresión. Cuando eso ocurre, entonces decimos que es un animal famoso con la defensa baja. O sea, yo suelo decir, es un animal inmunocomprometido, es un animal con una defensa disminuida. Entonces ahí gana territorio otros parásitos u otros agentes que entonces gana espacio y genera su efecto patógeno. Y hoy por hoy es muy común la coinfección de leishmania con Ehrlichia, con infección de leishmania con anaplasma, con infección de leishmania con Babesia y otros. Entonces, si tenés dos agentes patógenos, incluso si tenés tres agentes, entonces suma su poder patógeno de los tres y lógicamente el riesgo para el animal va a ser mayor. Buenísimo, quedamos hasta acá con el tema de las preguntas porque las demás ya son repetidas. Excelente. Te Gracias, agradezco. doctor, y agradecemos también a los presentes compañeros que estuvieron acompañando esta charla. Excelente la presentación, doctor. Realmente es un gusto volverte a escuchar, así que muchísimas gracias. Y a los compañeros que estuvieron presentes también, gracias por participar. No sé si está la doctora Luz para dar algunas palabras para ir cerrando. Bueno, buenos días. Hola, doctor Ábalos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Luz. Acá estoy, doctor. Yo no te veo porque veo una pantalla oscura aquí. Estoy, doctor, muy atenta, doctor. Desde ya, muchísimas gracias, doctor. Siempre predispuesto para los estudiantes. Es algo que siempre te caracteriza y siempre te va a caracterizar, doctor. Así que desde ya, muchísimas gracias por estar y por decir sí a los chicos, doctor, como siempre. Bueno, para mí es un tremendo honor y alegría compartir las experiencias vividas, los conocimientos. Y yo siempre le digo a los jóvenes, señores, en la vida todo se puede, tengan metas en la vida, sean soñadores y los sueños no se pagan, porque si tienen metas y trácense a corto, a largo plazo y plantéense a dónde quieren llegar y luchen por sus metas. Es el único mensaje que yo le digo a usted y también comparto aquí con la familia. Tengo dos hijas adolescentes y siempre le digo, en la vida van a encontrar barreras, pero lo importante es vencer la barrera, ir venciendo. No todo es fácil en la vida, ¿ok? Y yo les aseguro que la alegría inmensa que yo tengo por compartir con ustedes estos conocimientos, o sea, no tiene precio. Y mi preocupación siempre es que nosotros como veterinarios impactemos lo que hacemos en el medio
que seamos conocidos, ¿verdad? Y hablo como docente, la satisfacción que digo hoy, estoy por cumplir 25 años de actividad de docencia y digo 25 generaciones formadas en la facultad y con colegas que son exitosos en la parte privada. O sea, a mí me llena de orgullo y simplemente agradezco al presidente por haberme contactado y le pido perdón al presidente porque tengo tantas cosas que a veces no respondo rápido, pero siempre estoy ahí dispuesto a lo que ustedes quieran hacer y si quieren otra jornada, con mi gusto. Tenemos tantas cosas por compartir, ¿verdad? Porque al final nuestra labor como docente es eso, compartir con ustedes lo que hacemos y de tal manera que ustedes se fogueen, incluso eventualmente si tienen necesidad podemos hablar de oncología, depende de ustedes, yo estoy a disposición siempre que planifiquemos un encuentro. Doctor, esa es la idea, ya que en esta circunstancia que nos toca vivir hoy en día, nadie la buscamos, entonces prácticamente vamos a estar agradecidos y creo que los chicos estarían muy contentos otra vez, doctor, de volver a escucharte. Los conocimientos que vos tenés es algo inmenso, doctor, siempre particularmente y siempre te estoy mencionando eso, doctor, que sos un grande, doctor. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Sebas, también gracias. Gracias también por darle esta oportunidad a tus compañeros. Hoy en día también el tema ya de la virtualidad misma, las clases también es una ayuda pedagógica, una ayuda